Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestra serie de números racionales. En este video en particular te contaré la historia de por qué el ser humano tuvo la necesidad de crear este nuevo conjunto y cuáles son las operaciones matemáticas que cumplen ahora la propiedad de clausura o de ser cerrada. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video educativo. Ya, en este video, que se llama Conjuntos Numéricos 2, vamos a trabajar la conformación o la creación de números desde los naturales, pero hasta los racionales. Recuerda que en el video anterior estuvimos trabajando con números naturales hacia los enteros. Entonces vamos a hacer este camino un poco más rápido para poder entender por qué se forma el conjunto de números racionales. Recuerda que la asignatura la matemática se va creando por diversas necesidades y ya habíamos hablado en el video anterior de que la primera necesidad que tuvo el hombre con respecto a los números fue la necesidad de contar y crea entonces el conjunto de números naturales. ¿Qué números tenemos acá? El 1, ¿cierto? El 2, el 3, el 4, el 10, el 12, etc. Y con este conjunto podríamos desarrollar adiciones, es decir, adicionar números, voy a colocar aquí con rojo. Podemos adicionar números naturales y el resultado siempre va a ser natural. Podemos multiplicar números naturales y el producto siempre va a ser un número natural. Pero la sustracción estaba restringida en algunos casos. Como aparecía el 0, el hombre tuvo que crear un nuevo conjunto, agregar el 0 y dar respuesta a esta ausencia de elementos. Y creó el conjunto llamado de los números cardinales, el n sub 0 o el n asterisco. ¿Ya? Entonces los cardinales serían los naturales más el 0. Aparecen situaciones de la vida cotidiana que hay que representar con números negativos. Entonces el ser humano tiene que agregar, por ejemplo, el menos 1, va a agregar el menos 2, va a agregar el menos 3, va a agregar el menos 4 y así el menos 12, y al agregar estos números negativos forma un conjunto llamado de los números enteros, ¿ya? Y es súper importante aquí entender que en el conjunto de los números enteros nosotros vamos a tener adiciones bien definidas, ningún problema, vamos a tener sustracciones bien definidas y vamos a tener multiplicaciones bien definidas. Es decir, cuando yo adiciono, sustraigo o multiplico números enteros, el resultado es un número entero. No hay ningún problema. Los enteros los ubicamos en la recta real. Pero aquí ocurre la situación con respecto a la última operación, que es la división. Es decir, el hombre de alguna manera, o el ser humano, empieza a dividir números enteros y se va dando cuenta de algunas situaciones que van ocurriendo. Por ejemplo, si nosotros tomamos dos números enteros cualquiera, si yo tengo el 10, ¿ya? El 10 es un número entero, y si el 10 yo lo divido por 2, el resultado da 5, y el 5 pertenece al conjunto de números enteros. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Si yo divido el 0, si el 0 lo divido por 2, 0 dividido por 2 da como resultado 0, y el 0 también pertenece al conjunto de números enteros y no hay ningún problema con él. Si yo, por ejemplo, considerara el menos 10, si el menos 10 lo divido por 2, el resultado es menos 5, y el menos 5 pertenece al conjunto de números enteros. Ningún problema. Y si el menos 10, por ejemplo, lo divido por menos 2, el resultado daría 5, ¿ya? Y el 5 pertenece al conjunto de números enteros. Es decir, hasta el momento, si nosotros dividimos números enteros, el resultado nos sigue dando un número entero, ¿ya? Pero hay algunas divisiones que son especiales, porque el ser humano se dio cuenta, bueno, ¿qué pasaría si el 10 lo divido por 3? Bueno, el 10 dividido por 3 es un número que no pertenece al conjunto de números enteros, porque no hay ningún número entero que multiplicado por 3 me dé como resultado 10. Por lo tanto, la división
no es una operación que esté bien definida en los números enteros. Y entonces el ser humano lo que hace es empezar a dividir enteros y observar qué tipo de números aparecen. Entonces, el primer caso de números que no son enteros, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el 5 lo divido por 2? ¿Ya? Si el 5 lo divido por 2, da como resultado 2,5. El 2,5 no es un número entero, pero este número pasaría a ser un número decimal. Es un número decimal finito. Decimal finito. Ese es el primer caso. Es decir, cuando yo divido números que son enteros y que no da un número entero, cabe la posibilidad que me dé un decimal finito. Si yo, por ejemplo, considero este caso, si el 10 lo divido por 3, el resultado da 3,333 y nunca terminas de colocar 3, y que este tipo de número se llama decimal infinito periódico. ¿Ya? Y se llama infinito porque no tiene término, e infinito periódico porque después de la coma se repite toda la parte decimal. Y si el 14 lo divides por 90, el resultado de esto es 0,1555 hasta el infinito. Entonces te das cuenta que después de la coma no se repite toda la parte decimal, y este tipo de decimales se conocen como decimales que son infinitos, decimal infinito, pero en este caso es semiperiódico, porque después de la coma no se repite todo, y en el próximo capítulo vamos a mirar esto con más detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre finalmente? De que la división dentro del conjunto de los enteros no está bien definida, y por lo tanto el ser humano lo que hace es, a todos estos números enteros que tenemos hasta el momento, le vamos a agregar todos los decimales finitos. Por ejemplo, el 0,5 es un decimal finito, el 2,5 también es un decimal finito, el 1,7 también es un decimal finito. También vamos a agregar, por ejemplo, al 0,5 periódico, esos que tienen una raya, el 1,2 periódico, que son decimales infinitos periódicos y que nacen del cociente de dos números enteros. Y también vamos a agregar, por ejemplo, el 0,15, donde el 5 se repite hasta el infinito. Vamos a agregar, por ejemplo, el 2,36, donde el 6 se repite hasta el infinito, que se llaman decimales infinitos semiperiódicos y que nacen del cociente de dos números enteros. Y a este conjunto de números, donde a los números enteros le hemos agregado todos estos decimales que nacen de la división de dos números enteros, vamos a conocer este conjunto como conjunto de números racionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el conjunto de los números racionales? Finalmente, el ser humano puede decir que las adiciones de números racionales son números racionales, están bien definidas. La sustracción de números racionales, la multiplicación de números racionales y finalmente la división de dos números racionales. Es decir, las cuatro operaciones básicas están bien definidas en el conjunto de números racionales, porque tú puedes adicionar, sustraer, multiplicar y dividir racionales y el resultado sigue siendo racional. Lo otro que es súper importante entender, que todos los números naturales también son racionales. Los racionales están conformados de naturales, cardinales, enteros y los decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos que nacen del cociente de números enteros. En este video aprendiste que como la división no es una operación que cumple la propiedad de clausura o ser cerrada en el conjunto de números enteros, el ser humano tuvo la necesidad de crear el conjunto de números racionales y aparecieron los decimales finitos
e infinitos periódicos y semiperiódicos. Pero ¿cómo demuestro que este tipo de decimal es un número racional? En el próximo video trabajaremos la definición de este conjunto y observaremos que los números naturales, cardinales, enteros, decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos son números racionales. Así que los dejo invitados para mirar el próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.